días a todos y a todas, a todas y a todos, por venir aquí y pegar el madrugón para venir a Areta nuevamente. Esta segunda sesión de la Semana del Diseño en Areta la vamos a concentrar sobre todo por la mañana en acústica. Entonces hoy tenemos dos sesiones, la primera con Alejandro Sansegundo y la segunda va a ser con EcoJazz. Alejandro es arquitecto desde hace no sé cuántos años ya, más de 25 años seguramente. Está especializado en acústica. Es una persona con la que desde Espacio Areta colaboramos asiduamente en el análisis de situaciones complejas o difíciles de problemas acústicos en nuestros proyectos. Desde nuestro punto de vista más la parte de acondicionamiento que no tanto el aislamiento, pero bueno, él está habituado a dar muchas charlas en el Colegio de Arquitectos de Madrid y en otras instituciones, y un poco el interés que tenemos en la colaboración con Alejandro es no solamente el dar servicio a nuestros proyectos, a nuestros clientes, sino sobre todo, desde hace ya muchos años con él intentamos crear un poco de cultura en el mundo de la acústica, que es, al igual que hablábamos ayer con la iluminación, pues uno de los grandes olvidados a la hora de desarrollar un proyecto de cualquier tipo. Me refiero a oficinas, hablábamos antes de cafeterías, restaurantes, hoteles. Entonces, creemos importante, y sobre todo después de lo que estamos viviendo en los últimos años, en la transformación de espacios, el dar el valor que tiene realmente a estudiar en fase proyectual un espacio, cualquiera que sea, desde un punto de vista acústico, porque eso es lo que nos va a permitir generar espacios confortables, espacios donde hagamos la actividad desarrollemos, nos podamos comunicar de una manera eficiente, sin generar estrés, estar confortables y a partir de ahí pues ser mucho más productivos y bueno, pues, desarrollar mejor nuestras actividades. La charla va a tratar sobre temas más técnicos quizá, algunos aspectos normativos que también son muy importantes y que a veces se desconocen de manera flagrante en muchas situaciones, y bueno, pues a lo mejor profundizamos un poco en materiales, soluciones y otros aspectos que son importantes. Tan importante como lo que explica Alejandro es las preguntas que vosotros podéis hacer, porque bueno, eso lo que va a denotar es un poco vuestras preocupaciones y centrar un poco mejor el tiro, así que sentiros no libres, sino casi forzados a preguntarle para que sea una charla más dinámica y todos aprendamos un poco de esta presentación. Por mi parte nada más, te dejo al mando del barco y adelante. ¿Te has portado bien? No has movido el micrófono como te han pedido, así que lo has hecho correcto, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Como ya ha dicho Javier, yo soy arquitecto y especialista acústico en la construcción. ¿Y de hace cuánto hablamos? Pues hace ya muchos años, cuando acabé la carrera, pues me dediqué a temas de y pues, sabes, va avanzando y hasta el día de hoy. Y no tengo tiempo para dedicarme a otra cosa, así que la acústica ha sido siempre pues, mi afición y mi trabajo. Comentaba Javier el tema de la normativa. La verdad es que la normativa de acústica, si bien de aislamiento es mucho más extensa, pero de acondicionamiento es bastante pobre. Con la norma básica había algunas recomendaciones, la CA 88, y luego cuando entró el código técnico, pues sí hay algún apartado de acústica, de acondicionamiento, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero muy poquito, tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque no habla mucho, por ejemplo, de oficinas. Oficinas no tienen ningún tipo de limitación en este país, ni tiempo límite de reverberación para una oficina, pues no lo tenemos estandarizado. Ya dependerá de los profesionales que acudan con vosotros, pues para asesoraros de cuál es el acondicionamiento acústico, cuál es la expectativa para una oficina de su tiempo de reverberación. Pero para otros locales, por ejemplo, pues sí, para aulas, para restaurantes, para eso sí nos da un pequeño matiz el DBHR y eso es lo que hay que cumplir. Básicamente es lo que hay que cumplir de acondicionamiento acústico. Así que a partir de estas fechas que estoy marcando por aquí, nace el DBHR pues en el 2008, nos dan 6 meses para que la norma básica con el DBHR, nos dan un año después para que podamos hacer visados y proyectos con las dos normativas, y luego llega la Semana Santa de 2009 y en abril del 2009 llega la penitencia para los arquitectos y tenemos que adaptarnos al DBHR y olvidarnos de la norma básica.
es más exigente, tiene muchas novedades, crea un clima de incertidumbre y que poco a poco con este tipo de charlas, cursos y luego pues el día a día ya te va dando la tranquilidad del cumplimiento de ese código técnico. Así que, ¿qué documentos son los que normalmente podríamos utilizar o manejar en cuanto a acústica en general? Pues tenemos el DBHR, el catálogo de documentos constructivos, que va anidado, digamos, o de la mano del DBHR, y ahí aparecen características acústicas de los materiales, tanto de aislamiento como de acondicionamiento, pero de acondicionamiento bastante pobre. Luego llega la guía que sirve para explicar el DBHR. Si el DBHR tiene pues, páginas, resulta que la guía tiene 300. No, estos números los acabo de inventar, pero la proporción es la que quiero que veáis. Tuvieron que hacer, digo tuvimos porque participé en la elaboración de la guía, pero hubo que hacerse un documento de más de 300 páginas para explicar uno mucho más concreto. La guía es bastante interesante y os recomendaría que, no como libro de cabecera, pero oye, pues que de vez en cuando si tenéis alguna duda, la guía os va a ayudar. Bueno, y por último, el Real Decreto. El Real Decreto 1367 nos limita los niveles sonoros que tenemos que tener en cada estancia. O sea, que si tenemos una discoteca abajo y el vecino arriba, ¿qué ruido puede transmitir esa discoteca? O una máquina de aire acondicionado, ¿qué ruido puede transmitir al vecino de abajo o al exterior? Bueno, para eso está el Real Decreto. Norma básica, DBHR, aislamiento y el Real Decreto, niveles. La aplicación del DBHR, y vamos a hablar muy poquito sobre él, pero la aplicación del DBHR, fijaos, solamente son para determinados usos, edificios de uso residencial público y privado, el administrativo, el docente y el sanitario, o sanitario hospitalario, centros de asistencia ambulatoria. Eso es para lo que está aplicado el DBHR. Para otros usos no. O sea, estamos hablando que para una discoteca, por ejemplo, un bar, una cafetería, cuando el ayuntamiento nos reclama y que cumpla con el DBHR, oiga, perdone, pero el DBHR no tiene nada que ver con un local de pública concurrencia, uso comercial, edificios de aparcamiento, para eso no es de aplicación del DBHR. Habrá alguna ordenanza municipal que nos dirá cómo actuar para que no tengamos problemas de transmisión. Cuando estamos trabajando en espacios, en oficinas o en cualquier sitio, pues me gustaría tener paz y tranquilidad, no tener mucho ruido. Y no hace falta estar solo para no tener ese ruido y para estar tranquilo. Para eso tenemos materiales de acondicionamiento acústico. Fijaos que aquí en la sala tenemos ya algunas muestras y algunas que forman parte del día a día, como cortinas, como revestimientos en muchos casos, que nos ofrecen una calidad acústica que si estos solamente fueran placas de yeso laminado o fuesen vidrios o fuesen terrazos, bueno, todo sería importante y las condiciones que tenemos acústicas aquí, que son bastante agradables, pues no serían posibles si no fuese por la incorporación de estos materiales acústicos. ¿Qué nos dice el DBHR? Pues el DBHR nos da, nos dice que para aulas menores de 350 metros cúbicos de conferencias, para ahí sí el DBHR se va a meter, pero para una sala más grande, un auditorio más grande, el DBHR le dice al proyectista, usted búsquese la vida, contrate a un técnico acústico y haga un proyecto acorde a sus condiciones, pero no le impone nada. Ahora, si es un aula de nuestros hijos, por ejemplo, a los que asisten todos los días, las aulas de la universidad, en ese caso sí, el DBHR nos va a marcar un tiempo de reverberación que va a ser de 0,7 o de 0,5 en función del tipo de mobiliario, si tenemos o no tenemos mobiliario. Y también en restaurantes y comedores. Bueno, pues para los que hacéis decoración y tenéis casos de restaurantes y comedores, ahí sí el DBHR pues nos indica cuál es el tiempo de oración máximo cuando está vacío. Bien, ¿a alguien le han cerrado el local por no cumplir con el tiempo de oración? Pues no, lamentablemente no se supervisa. Esa es la comodidad y la inseguridad. La comodidad porque el decorador, por ejemplo, pues hace cosas, pero no se preocupa tampoco mucho, hace cosas muy vistosas, preciosas, pero el acondicionamiento acústico en muchos casos, los demás, vosotros no, pero los demás no se preocupan por el acondicionamiento acústico y por eso no están aquí, y vosotros que os preocupáis, pues vais a intentar, seguro que a partir de ahora, más conscientes del problema, intentar cumplir con un tiempo adecuado para que cuando estemos en el restaurante, pues estemos a gusto,
porque hay algunos sitios donde si tengo una mesa grande no puedo hablar con el de enfrente por el ruido ambiental que hay en el restaurante. Y he dejado de ir a más de uno de estos restaurantes no porque se coma mal, es que el acondicionamiento acústico ni existía. Yo reconozco que soy un poco maniático del ruido, lo comprendo. Yo cuando entro en un local lo primero que voy haciendo es esto. El que se dedica al clima está viendo los difusores, las toberas. Yo que me dedico al acondicionamiento acústico y al aislamiento, estoy viendo los materiales que han empleado y vivo la sensación acústica en cada caso. Y a vosotros poco a poco os irá pasando. Vale. Pero para conseguir el confort acústico, ¿qué necesitamos conocer? ¿Qué pasos deberíamos tener? Pues hombre, por lo menos saber alguna formulilla, tener un concepto básico. Y yo no soy muy de fórmulas, pero claro, en acústica siempre habrá alguna. Pero las que vamos a aplicar perfectamente y no vais a tener ningún problema. Con eso vamos a conocer el tiempo de duración de muchas salas y va a ser nuestro criterio. Si yo tengo un espacio rectangular y lo tengo vacío y lo voy a dedicar a una sala de conferencias, yo puedo prever cuál va a ser el comportamiento con la decoración que yo tengo. Y puedo predecir si aquello va a ser confortable o no, con lo cual, pues podría acudir a un profesional para decir, oye, corrígeme estos defectos porque yo quiero que desde el primer día un tiempo de oración adecuado tenga confort acústico y que la gente que venga a mi establecimiento, local, aula, universidad, pues se encuentre a gusto. Así que claro, tenemos que contar con el concepto de absorción, que no es lo mismo que aislamiento. Acondicionamiento y absorción van de la mano y el aislamiento no. El aislamiento es evitar que el ruido pase de una estancia a otra, mientras que el acondicionamiento solamente implica el confort acústico de una sola estancia. Pues sí, estando en Espacio Areta, qué mejor que ver materiales que tiene muchos y muy buenos. Así que yo utilizo en los proyectos muchos de los productos que ellos distribuyen y a vosotros os recomendaría que, bueno, aquí los tenéis, podéis verlos, luego tocarlos y seguramente sacaréis vuestras conclusiones del comportamiento de ellos. Y luego veremos algunos ejemplos de cómo actuamos, qué es lo que hacemos. La forma es muy sencilla y encima no tiene logaritmos como en acústica suele pasar. Pues mira, mejor que mejor. El tiempo de duración es igual a una constante, 0,163 o 0,161 según los libros, de V partido por A. ¿Y qué es el V? Pues el V es el volumen que tiene la sala. Pues el proyectista lo hace enseguida, largo, ancho, alto, volumen. Y la absorción. La absorción es un poquito más complicada, pero no tanto. La absorción va a depender de la superficie que tengamos y del comportamiento acústico de esa superficie, del alfa, que es el coeficiente de absorción. Y ese coeficiente de absorción pues, va a variar entre 0 y 1. Entre 0 y casi 1, como veis ahí. Entre 0 y 1. Pues un material que refleja bastante va a tener casi 0 y un material que absorba mucho va a tener casi 1. Entonces ahí nos vamos a mover. Por ejemplo, este material de aquí, pues podemos estar a lo mejor en 0,7, 0,8, para altas frecuencias incluso más, cortinajes, bueno, pues tenemos elementos absorbentes que nos van a beneficiar muy mucho y van a corregir el defecto acústico que tiene un ladrillo, un enlucido, una placa de isolaminado, un espejo, un vidrio, que no tiene apenas absorción acústica. Así que ese alfa coeficiente de absorción va a variar entre 0 y 1 y es ahí donde las características de los materiales debemos supervisar. ¿Y cuál es el coeficiente o cuál es el tiempo de duración adecuado? Pues para cada uso tendrá un tiempo de duración adecuado. Por ejemplo, pues un tiempo de duración de 0,5 estaría muy bien y por ahí andaremos, incluso más bajo por los materiales que hemos incorporado. Pero si esto estuviese sin ningún tipo de acondicionamiento, pues estaríamos por encima de un segundo y pico. Fijaos que una sala de conferencias tendría que estar con mucho 0,7 o 1, depende también del volumen. Un cine, que es la voz, pues no puede superar más del 1 o 1,2 segundos. Pero si vamos a otros tipos de, por ejemplo, un órgano, falta que la música quede en el espacio durante más tiempo, pues nos vamos a 2-3 segundos. Un locutorio de radio donde, bueno, pues la abstracción y el sonido súper bajo, 0,2-4 segundos. El tiempo de reverberación es el tiempo que tarda
desde que yo emito un sonido elevado, ¿cuánto tiempo tarda en bajar 60 decibelios? Ese es el tiempo de reacción. Yo, por ejemplo, para hacer pruebas, pues vamos con un globo, luego veréis algún vídeo en donde así lo hacemos. Exploto un globo, marco con el sonómetro detecta el sonido, se pone en funcionamiento y cuando el sonómetro calcula un descenso de 60 decibelios, dice hasta aquí. ¿Cuánto tarda? Tantos segundos. Y así me da el tiempo de reverberación de esa sala. Eso lo podemos hacer in situ, con un sonómetro, o lo podemos calcular con las fórmulas, con la fórmula de Sabin. Hayamos llegado a este momento, siempre se necesita la colaboración entusiasta de muchas personas, ¿no? Queremos agradecer en primera instancia la colaboración desde los orígenes de la Maquinoteca de DROE, muy especial. En la tercera planta del Colegio de Arquitectos, ahí estaba uno de los decanos dando una conferencia. Pues se le entendía fatal. Y digo, anda, que en casa del herrero cuchillo de palo. Pues no se oía nada bien, porque la última planta tiene todo cristales, la superficie de arriba es reflectante, con lo cual, pues ya veis en la grabación allí, como había altavoces direccionales, pues donde estabas lo recibías. Pero estabas un poco más atrás y grabando, luego escuchas el audio y no te enteras de nada. Luego la acústica es muy mala. De hecho, ahora ya tiene un tratamiento de esas superficies para escuchar bien. Bueno, pues de eso estamos hablando. Estamos hablando de acondicionamiento acústico para cada uso. Imaginaos este caso. No voy a poner toda la misa, no os preocupéis, solamente era para que... ¿vale? Entonces, claro, cuando estamos hablando de un canto gregoriano, un órgano, pues sí necesitamos un tiempo de oración más alto. Ahora, no le pidamos al cura que nos diga una homilía porque no nos vamos a enterar. No le vamos a poder escuchar bien. Por eso, en sitios de mucho volumen, pues es más complicado el controlar ese tiempo de reverberación. Así que ese tiempo de reverberación, según el uso, según el volumen, pues va a requerir de una absorción y de unas superficies, y de algún sitio tendremos que saber cuál es el tiempo de reverberación que necesitamos para cada uso y para cada volumen. En esta gráfica, por ejemplo, pues relaciona precisamente esos dos parámetros. El volumen, si yo tengo 10.000 metros cúbicos, perdón, de volumen, y es una sala de conciertos, ¿cuál sería el tiempo de duración más adecuado? Pues con esta gráfica subimos, pum, 1,2, 1,3, 1,4, por ahí andaremos. Bien, pues por lo menos con la gráfica orientativamente ya sabemos lo que tenemos que manejar. Si acústicamente lo podemos reproducir en proyecto, pues antes de entregar la obra ya sabemos si va a funcionar más o menos bien. Eso es súper interesante e importante, porque si no, evidentemente vamos a entregar un edificio con un uso y que no va a funcionar. Alguien va a perder el tren, seguro, porque el mensaje seguro que es importante. Pero desde luego, si están diciendo que va a salir, ya puede salir, yo no me entero. Entonces, claro, un volumen grande, como el volumen en la fórmula era V partido por A, si el volumen es grande, el tiempo de oración va a ser grande, va a ser alto. Si la absorción que estaba en el denominador es muy pequeñita, pues también el tiempo de oración va a ser muy alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar el volumen, si es posible. Claro, que no voy a poner en la estación de Atocha un falso techo a 320. No va a ser posible. Luego, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Incrementar la absorción, que es la que está en el denominador. Si el denominador es más alto, al volumen le estamos aportando un número muy alto y va a reducir el tiempo de oración. Entonces, es en la absorción donde normalmente podemos jugar, porque con los volúmenes prácticamente no vamos a poder realizar o no vamos a poder hacer nada. Entonces, claro, cuando por frecuencias hablamos de una forma un poquito más amplia, ya no un número, pues no sé, el alfa, el coeficiente de absorción de este producto es 0,7. A mí me dice muy poco, me dice muy poco. ¿Suficiente para una primera aproximación? Sí, pero ¿cómo se comporta en baja frecuencia? ¿Cómo se comporta en alta? Porque a lo mejor yo necesito dominar alguna frecuencia determinada, algunas frecuencias determinadas. Entonces, claro, los materiales no vienen definidos pero, sino que en muchos casos nos va a dar el fabricante un gráfico de absorción por frecuencias.
Y tenemos estas dos primeras, 125 y 250 hercios, que serían los graves, los medios 500 y 1000 hercios y los agudos 2000 y 4000. Y tenemos ahí dos gráficas de dos materiales que funcionan completamente distintos. El de la gráfica de marrón es un panel resonador. ¿Eso qué es? Un panel que puede vibrar, ¿vale? No absorbe nada en cuanto a energía que se meta por los poros, como podría ser con materiales como lana de vidrio o estos materiales que tenemos aquí. No, es un material que puede vibrar. Entonces, cuando llega a la baja frecuencia, que es como una ola que acomete y empuja una pared, esa pared puede vibrar un poco y por la energía de vibración absorbe ese sonido, parte de ese sonido. Eso es un panel resonador. Y fijaos que absorbe en las bajas. El sonido en baja frecuencia hemos dicho que es como una ola y que acomete contra esa pared, absorbe bien las bajas. Una pared, por ejemplo, madera, pues como es liso, no tiene intersticios, no tiene fibras y refleja todo en media y en alta. Entonces tiene un coeficiente de absorción en media y en alta más bajito. Vibra bien, absorbe bien, no tiene porosidad, absorbe mal. El otro material es, por ejemplo, una lana mineral. Bueno, la lana mineral por excelencia son los materiales porosos de toda la vida, fibra de vidrio, lana de roca. Hoy en día hay muchos otros materiales, pero bueno, vamos a poner este como material poroso. El material poroso absorbe muy poquito en baja frecuencia, ahí veis 0,25, y sin embargo, según vamos subiendo de frecuencia, absorbe mucho más. ¿Por qué? Porque los ruidos en alta frecuencia son como una linterna que estamos alumbrando y ese es, bueno, pues es muy direccional. Esa direccionalidad y focalidad se encuentra con un material muy poroso, la energía sonora se mete entre sus poros y queda disipada. Así que los materiales porosos funcionan bien en media y en alta frecuencia, mientras que los que no son porosos, resonadores de membrana, funcionan bien en baja. Seguramente aplicando los dos, pues para un recinto grande tendríamos controlado ese tiempo de reverberación. Bueno, como entonces y como resumen, ¿qué tenemos que hacer? O modificamos el volumen a la grandísima de un hotel y resulta que tengo tabiques móviles, tengo un tiempo de reacción elevadísimo y pongo mi tabique móvil y digo, oye, pues se ha cambiado la acústica. Y yo no he hecho nada, los materiales son los mismos. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el volumen ha cambiado. Ha bajado el volumen, ha bajado el tiempo de reacción. Primera forma de controlar. No siempre se puede hacer así. Segunda, ¿qué hemos dicho? Introducir materiales absorbentes. Bueno, pues hay una cafetería que tenía un problema de abovedado y tenía un nivel sonoro importante. Y además las reflexiones que daban este techo cóncavo. Bueno, pues se corrige con algo material absorbente. Saco la foto porque no era muy, vamos, es bastante original, son materiales piramidales de estos de melamina y espumas que son muy absorbentes, en media y en alta. Pero es que da la casualidad de que las personas hablamos sobre todo en media y en alta. Las mujeres un poquito más en alta, nosotros un poco más en media o graves, depende de nosotros. Pero la frecuencia media es la que deberíamos controlar. Con lo cual esos materiales, dices, bueno, pues un material absorbente como puede ser ese o como pueden ser muchos de los que están aquí, funcionan bien perfectamente para precisamente la palabra. Y eso es lo que podríamos utilizar en muchas de las oficinas o de restaurantes o en las aulas. Así que, ¿qué tipos de materiales hay en el mercado? Pues bastantes. Genéricos, pues materiales porosos absorbentes, piramidales, ondulados, como los que están allí. Tenemos materiales de lana mineral, tenemos como los de Fantoni que tenemos aquí. ¿Por dónde están los de Fantoni? Exactamente. Estos de Fantoni. Los de Fantoni tienen unas acanaladuras y tienen unos agujeros y estos de Fantoni funcionan fantásticamente. De hecho, tenemos por aquí algunos materiales y, bueno, pues son duraderos, muy visibles y además se pueden poner en muchísimas situaciones. Fijaos, el que tú tienes ahora, el que ¿te llamas, perdona? ¿Yo? Sí. Rosa. Rosa. El que tiene rosa, que ya no lo tiene, el que tiene rosa, por ejemplo, si vais a la casa encendida de Caja Madrid o de, ahora ya no es Caja Madrid, de la Caixa, que está, bueno, centro de exposiciones,
hay un patio interior. Ese patio interior está cubierto y tiene un uso. La gente allí se reúne, hay exposiciones, hay charlas. Si ese espacio cubierto de un volumen grandísimo no tuviese nada de acondicionamiento acústico, no sería confortable, no se podía celebrar nada. Bueno, pues las paredes que hay entre las balconadas, porque al fin y al cabo es un patio, tiene balcones, pues las verticales entre los balcones está con Fantoni. Así que el acondicionamiento acústico está bastante bien, muy conseguido, y sin embargo además queda muy disimulado, porque cuando llegas no te llama la atención. No hay un elemento piramidal o no hay una lana de roca, no, hay un elemento muy discreto, muy eficaz y que funciona perfectamente, tanto a la intemperie casi, porque tiene una superficie muy agradecida y duradera en el tiempo. Personas inmobiliario, hombre, también absorbemos más en invierno y absorbemos menos en verano, depende de los tejidos que tengamos. Pero también cuando vamos a una sala, cuando está vacía, dices, vaya eco que hay. No sé si habéis tenido alguna sensación de comprar una vivienda, tenerla vacía, entras en el salón, hola, y hola, hola, hola. Y le pones 4 sillas, la mesa, la cortina, el sofá, tal, y aquello ya es mucho más agradable. Entonces el acondicionamiento acústico en las viviendas también es muy interesante tenerlo en cuenta. De hecho, algunas viviendas de alto standing hemos medido el tiempo de oración y nos han llamado para que modifiquemos el comportamiento acústico de una estancia que la dedican en teletrabajo, que tienen conferencias con no se sabe quién a lo largo y ancho de este mundo, y sin embargo le dicen, oiga, es que no le entiendo, es que el tiempo de oración que usted tiene, pues no le dirá esta frase, pero tiene mucho eco y no se le entiende bien, no podría hablar mejor, no se puede acercar más al micrófono. No, lo que pasa es que el tiempo de oración en su despacho es elevadísimo y nos han contratado para modificar esas condiciones y que la conferencia le dé bien. Entonces, ojo, que el teletrabajo ha venido para quedarse y el acondicionamiento acústico en las viviendas habrá que afrontarlo de una forma distinta, porque hasta ahora no se ha afrontado. Entonces, para algunos usos será necesario que la vivienda también tenga su dedicación. Cuando tenemos un local, por normativa, imagina esto es un futuro restaurante y, bueno, pues el restaurante le afecta la OPCAT, la Ordenanza de Protección, Contaminación Acústica y Térmica de Madrid. Cada ciudad pues tendrá su... Ay, chicos. Esto de salir por las noches para medir el tiempo de oración me viene fatal. Bueno, entonces la ordenanza nos va a pedir aislamiento y transmisión. Y por otra parte, el DBHR, como es un restaurante, pues me va a pedir que cumplamos con ese tiempo de oración. Entonces, claro, cuando yo estoy en el local, lo primero que hago es medir el aislamiento acústico que tiene. Aquí. Y se mide con una fuente dodecaédrica, se mide con un nivel sonoro muy alto, medimos el emisor y luego me voy al receptor para ver cuánto ruido llega, el ruido que yo he producido con esa fuente sonora de ruido rosa. ¿Vale? Como veis, emitimos 100 decibelios. Bueno, voy al receptor, veo cuánto recibe. Si recibe 40, pues 100 menos 40, 60, más o menos de forma muy simplificada. Compara con la normativa y dices, bueno, vale, pues cumple o no cumple, hace falta poner alguna medida correcta de aislamiento. Vale. Si no pongo materiales de absorción y pongo placas de isolaminado, como es lo que tengo ahora, pues eso es la sensación acústica que va a tener ese local cuando lo pongamos en marcha. Es que eso no es de recibo. Y yo entro en algunos locales que a lo mejor dentro de los primeros no hay mucha gente, no absorbe nada tampoco, y la sensación digo, uy, aquí lo voy a pasar mal. Y de hecho el otro día, por ejemplo, voy a entrar a una cervecería y además que tenía ganas de entrar a la cervecería no por la cerveza, sino por aquel sitio que está al fondo a mano derecha en casi todos los locales y tenía unas ganas de entrar tremendas. Pues no entré. Por muchas ganas que tuviese, digo, es que hasta se me corta. Si es que es imposible. El ruido que era ensordecedor y en una cervecería que no era muy grande. Claro, eso sí, todo con azulejos, todo espejos por aquí, placa de solaminado, terrazo, un ruido, madre mía. Bueno, pues me fui a otro.
Entonces, claro, estas cosas son las que normalmente deberíamos intentar controlar. A ver, ¿hemos visto 3 o hemos visto 2? 2. ¿Cuál faltaría? La del medio. Esta de acá. Pues soy yo explicando un poco lo que vamos a ver. Así que esa tenía que haber sido la primera. Vamos a hacer un estudio acústico de un recinto cuya reverberación es elevadísima, cuyo destino será un restaurante y arriba viviendas. La verdad es que la reverberación es muy alta. Así que sed sensibles, por favor, a la hora de entrar en un local y que estén en vuestras manos para pensar en Javier como un compañero aliado para aportar medidas correctoras. Pensad que el acondicionamiento acústico os va a beneficiar y ante vuestro cliente vais a quedar mucho mejor. Bueno, ese es el local que habéis visto, que ahora mismo ya está en marcha. Se ha puesto un material de madera prensada con magnesita o con cemento. Y luego se han puesto elementos de luminarias cerca de las zonas reflectantes para actuar la propia luminaria como elemento absorbente. Cuando entras allí, oye, pues tienes un cierto grado de confort. Comparado con lo que teníamos antes, desde luego nada tiene que ver. ¿Dónde hay exigencias marcadas en el DBHR? Pues las que veis aquí, para restaurantes, aulas sin butacas y aulas con butacas. Facilísimo de aplicar. Metes la superficie del techo, metes la altura, te da un coeficiente de absorción y dice 0,65. Llegas aquí, te vas a EcoJazz y dices EcoBoard 12. Y te pone alfa igual a 0,73. Hombre, mira, pues como me están pidiendo 0,55, 0,65, este material me vale. Y con esa aproximación no os vais a equivocar mucho del comportamiento acústico del local y vais a cumplir con el DBHR. Por ejemplo, tenemos este restaurante, esa es la fórmula para restaurantes, ese es el caso donde tenemos una superficie total de 100 metros cuadrados, la altura es 3,3, hallamos y despejamos el alfa, nos da 0,55 y nos vamos a una solución, por ejemplo, de placa de isolaminado perforada. Bueno, pues vale, pues podría ser una de las alternativas para aportar una solución al problema. ¿Alguna foto que queréis sacar a esa? ¿Te ha dado tiempo? Vale. Así que, como resumen, estas son las exigencias. Luego hay otra exigencia, y es que cuando yo entro en actuaciones que hagáis en colegios, actuaciones que hagáis en hospitales, actuaciones que hagáis en hoteles, todos esos tienen un pasillo de comunicación que colinda con una puerta, y esa puerta es de un recinto protegido, como es una habitación de un hotel o es una habitación de un hospital. Bueno, pues ese pasillo tiene que tener también acondicionamiento acústico. En los pasillos de las viviendas no, pero en los pasillos de hoteles sí, en los pasillos de hospitales también. O sea que en eso tenéis también que tener cuidado, porque el acondicionamiento acústico es confort para los habitantes de ese edificio o de esas estancias. No es lo mismo tener mucha reverberación en un pasillo que tiene una puerta nada más y que separa ese pasillo del dormitorio con ruido por el pasillo, que tener ese pasillo con acondicionamiento. De hecho, muchas veces, por ejemplo, en un hotel, pues se pone una moqueta bastante peluda para evitar el arrastre de las maletas, los pasos, el tacón. Bueno, pues eso se evita colocando materiales absorbentes. Normalmente es el techo el que se suele colocar, pero bueno, también se puede colocar con el suelo, con ese tipo de moqueta o alfombra, para aportar a esa superficie la absorción necesaria que nos está pidiendo el DBHR, que es 0,2 metros cuadrados de área absorbente por cada metro cúbico que tiene ese pasillo. Esos 0,2 metros cuadrados de área absorbente, recordar que el área no es la superficie por su alfa. Así que si son 100 metros cuadrados y el alfa, desgraciadamente, es de 0,01, pues 100 metros cuadrados por 0,01 nos va a dar un metro cuadrado. Si tenemos una cantidad de metros cúbicos de volumen, pues tenemos que ver cómo cumplir, porque no vamos a cumplir. El catálogo de métodos constructivos que comentábamos al principio, pues sí tiene algunas soluciones donde nos aporta coeficientes de absorción, pero realmente muy pobres, porque está basado nada más que en elementos perforados, con cámara, sin cámara,
y nos va a dar coeficientes de absorción, pues como veis ahí, 0,45, 0,45, 0,60, en función de si tengo cámara más grande, más pequeña, lana mineral en la cámara o no. Pero fijaos que cuando no tiene perforaciones, como sería una placa de yeso laminado sin perforaciones, el coeficiente alfa es 0,06. Y cuando ya tiene perforaciones, ahí es cuando empezamos a jugar. Cuanto la perforación sea más adecuada, cuando la cámara sea más grande, cuando la lana mineral tenga una cierta dimensión, así es como vamos a ver el coeficiente de absorción. De hecho, por ejemplo, aquí en Fantoni, pues tenemos algo parecido. Es un elemento ranurado, pero tiene perforaciones. Bueno, esto es lo que hace que sirva de acondicionamiento acústico. Perfecto, muy bien. Si en la parte de atrás, aparte de tener este fieltro que lo tiene, que es absorbente, es un velo de fibra de vidrio, si nosotros colocamos un cierto material absorbente, napa poliéster, lana de vidrio, lana de roca, bueno, pues esos materiales hacen que el coeficiente de absorción sea mayor. Fijaos, ¿esto cómo funciona? Pues funciona y se llaman, cada agujerito que veis ahí es como un resonador Helmholtz. El resonador Helmholtz es como esto, es un agujero, ¿vale? Un cuello, que es el espesor que tendrá ese producto, una cámara hasta la pared, una cámara que tiene un volumen, y ese volumen puede estar lleno, como aquí de agua, en el otro lado sería de lana mineral, absorbente. ¿Y cómo se comporta? Bueno, pues el sonido entra por cada agujero, entra a ese espacio, y si tiene un material absorbente dentro, va a quedar absorbido y va a funcionar mejor. Para cada dimensión de este agujero, este cuello y este volumen, va a tener un comportamiento diferente. Por eso hay muchos elementos muy diferentes, con diferentes ranuras y diferentes perforaciones. Y cada uno de ellos se comportará de una manera distinta. Todos a lo mejor dentro de una gama, media, baja frecuencia, y nos vienen perfectamente para analizar según nos da el fabricante. Dice, bueno, pues por la composición de absorbente que tiene, me interesa este producto. Y lo cogéis para que actúe bien sobre el local que estáis analizando. Fijaos, habéis entrado en la cafetería del Ayuntamiento de Madrid, que está en Cibeles, hay una cafetería. Antiguamente tenía unos cortinajes de acondicionamiento acústico. Ahora lo han cambiado, han puesto, creo recordar, con algo con perforaciones. Pero antiguamente esa cafetería tenía cortinajes, suelo-techo, para evitar el tiempo de oración elevado. Y los asientos, la parte de atrás, era con madera perforada, para que cuando estuviera vacío aquello, tuviese una absorción propia, porque si no todos los materiales eran muy reflectantes y al entrar la sensación de ruido no era adecuada, entonces pusieron el mobiliario con absorción. En el catálogo de productos que distribuye Areta, una de las cosas que tiene, que a mí me parece súper importante, es el mobiliario. No es lo mismo tener, por ejemplo, una sala de conferencias con muebles del IKEA, sin menospreciar los del IKEA, a nivel de mucha reflexión, como muy de plástico, frente a un material absorbente diseñado para absorber, diseñado para tener un confort acústico, haya o no haya gente. Ya el propio mobiliario te está aportando una absorción interesantísima. Los que conocéis el Colegio de Arquitectos, pues el Colegio de Arquitectos tiene en el salón de actos vidrio en una de las fachadas y en el resto, pues hormigón, básicamente forjado de hormigón y demasiado reflectante. Entonces, ¿qué es lo que han puesto? Unos cortinajes como de esterilla, que en función del uso que tenga, pues corren a través de unos raíles y los ponen o los quitan para que tenga una mejor acústica, porque si no, no sería aceptable el tiempo. En un bingo, por ejemplo, por definir otros usos, pues hombre, un bingo la palabra es importante, la gente se tiene que enterar del número, si no ya me diréis cómo va a estar atento. Así que hace falta un confort interior importante para que la acústica en ese recinto sea lo más valioso. Bueno, lo más valioso es el bingo y la línea, pero aparte sería el acondicionamiento acústico. Este tipo de soluciones, bueno, muy estéticas, poco efectivas comparado con otros materiales, pero visualmente muy agradecidas, y la verdad es que aporta una solución decorativa acústica, que es lo que nosotros deberíamos buscar. Sobre todo los que os dedicáis al diseño de interiores, siempre vais buscando algo que sea visualmente agradable y acústicamente a partir de ahora que sea lo más eficaz posible. Bueno, pues tenemos muchas soluciones en el mercado.
¿Qué ocurre cuando el volumen es muy grande? Pues si el volumen es muy grande, entonces sí vamos a tener problemas de tiempo de duración elevados. Pero bueno, en estos casos que os estoy poniendo, aquí tenemos un elemento, digamos, lamas o rastreles, que permite un acondicionamiento acústico. En este que es Barajas, yo creo que todo el mundo habrá ido o venido, pues ahí donde se recogen las maletas, fijaos lo reflectante que es, y solamente con ver el suelo ya os imagináis acústicamente lo reflectante que es. Y sin embargo, no tenemos una sensación acústica horrorosa. Tenemos vidrios en todo este lateral, un volumen grandísimo, ¿y por qué no? Pues porque encima de esas luminarias tenemos en todo el techo. O sea que alguien ya pensó que eso iba a ser horroroso si no ponía alguna solución acústica. Y afortunadamente aquí la tiene, una muy buena solución. Así que claro, cuando tenemos volúmenes grandes, los tiempos de duración pues pueden ser elevadísimos. Por frecuencias, fijaos, aquí 2 y pico, 2, 3, 5, normalmente se va a disparar siempre en volúmenes grandes en alta frecuencia, pero bueno, que tenemos ahí un tiempo de duración que deberíamos controlar. Cuando el volumen sobre todo es grande, así tendremos que hacerlo. Eso es un pabellón deportivo. Es tiempo de duración después de haberlo acondicionado acústicamente. Vamos, donde yo dije que había que poner 100 metros cuadrados, pusieron 20. Y luego dijeron, bueno, pues como tenemos contratado la medición final, vamos a ver qué comportamiento da. Digo, pues va a dar... Bueno, le daba igual, porque el presupuesto, porque esto era la administración, el presupuesto era el que era. Con lo cual había que adaptarse al presupuesto. Y aunque yo dije que había que hacer, vamos a imaginar, 100 metros cuadrados, al final se puso el presupuesto. Y ese es el presupuesto absorbente al que se llegó. Y tenía unos paneles, unos baffles acústicos en el techo y tenía unas placas perforadas de isolaminado en alguna de las paredes. Claro, un volumen como este, pues imposible. Y cuando bota la pelota, ni te digo. Cuando chillan los niños, ni te cuento. Entonces, si ahí, además era de los bomberos, ¿cómo es, Blanca? ¿El CIFE o cómo era? ¿CIFE o...? CIFE, Centro de Formación de Bomberos. Pues en ese centro de formación decían, no, alguna vez daremos alguna presentación de algo, una charla para los bomberos. Digo, voy a poner estar cerquita porque desde luego si hablan de lejos no se va a enterar nadie, pero nadie. Y es lógico, un volumen grande pues eso es lo que aporta. Así que claro, espacios de este estilo mal lo llevamos. Este, por ejemplo, que son estudios de estos de grabación de series y que son platós de naves industriales, a ver cómo puedes imaginarte un salón o un dormitorio que están grabando aquí, en esos decorados, y hay un dormitorio o un salón y están hablando dos personas, ¿cómo puedes concebir que sin acondicionamiento acústico de la nave industrial va a tener la misma sensación sonora que en un dormitorio? Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acondicionar acústicamente toda la superficie de aquel pabellón para que tengamos una duración bajísimo. De hecho, aquí tiene perfiles verticales en omega y lana mineral con velo negro, porque ahí lo negro es lo que es recomendable para que no haya reflexiones de la luz. Bueno, pues hubo que hacer un acondicionamiento acústico que además ya estaban muchos de los decorados puestos y no se podía montar ni andamiajes ni nada porque no, era imposible. Hubo que los escaladores, estos instaladores, que se descolgaban de arriba, iban poniendo los elementos verticales, entre los elementos verticales las fibras, o sea que fue bastante complejo. Pero bueno, se hizo y con un resultado excelente. Para vosotros, acústica y decoración, desde luego, tenía que estar en vuestro ADN y tenerlo en consideración. ¿Alguno conoce? A ver, ¿quién sale por aquí por las noches? ¿Alguno conoce esto? ¿No? Chicos, tenéis que salir más. Chicas, sobre todo, tenéis que salir más. Bueno, Blanca, tú sí lo conoces, ¿no? ¿Qué hago nomás? ¿Es esta conmigo? A ver, es el restaurante discoteca del VP Plaza España 5 estrellas. El que está la discoteca a mitad del edificio, que a quién se le ocurre tener discoteca con habitaciones arriba y habitaciones abajo, que tuvimos que hacer no solamente el aislamiento acústico, que salió fantástico, no es por nada, me cuelgo una medalla, pero el acondicionamiento acústico fue por lo que yo entré a trabajar desde fase de proyecto en ese caso. Y es porque, claro, tenemos una fachada de vidrio entera, paneles de madera lisa, iba a ir
suelo como el que estáis viendo reflectantes y luego esas figuras que todas eran espejo. Y un decorador, el más avispado, dijo, a ver si esto no va a funcionar bien, ¿eh? Porque hay mucha reflexión. Vamos a llamar a alguien. Entonces me llamaron. Les aporté una solución, hice unas mediciones acústicas de cálculo y dije, pues necesitamos tal área absorbente. Os propongo, para que no sea tan reflectante el techo, poner de las 4 caras 2 absorbentes, 2 espejos, para que no perdáis esa estética del espejo en el techo. Y vamos a poner en esta superficie paralela a la reflectante un absorbente con algún elemento tipo Fantoni, pero con un diseño distinto y especial para ese caso. Entonces, bueno, pues gracias a eso tiene una acústica muy buena, tanto para discoteca como para restaurante, porque al principio del restaurante, la última vez que fui, ya estaba actuando solo como discoteca, el restaurante lo han pasado a otra zona. Pero al principio era restaurante y discoteca. Así que las mediciones acústicas iniciales del tiempo de grabación, pues cuando se pueda, pues se podrá. Pues mido, porque está ejecutado el proyecto. Pero si no está ejecutado, hombre, tener esas herramientas para que, como mínimo, aportar el conocimiento de lo que va a suceder y prever lo nefasto que puede resultar en no colocar acondicionamiento acústico, pues está en nuestras manos. Tendremos que ver son las cualidades absorbentes de los materiales. Bueno, ¿qué nos interesa estéticamente y acústicamente? Porque si yo digo, pues mira, tengo un restaurante y está todo en madera ladrillo y digo, le voy a poner a este señor chapa perforada con no sé qué de acero y tal, no le gusta al propietario o la estética la estamos cambiando por completo, pues no va a ser la solución. Aunque acústicamente sea adecuada, pues también habrá que adaptarse a las necesidades, a la estética y al gusto del cliente. Así que ahí tenemos un poquito que tener ese cuidado. Y luego, por supuesto, si al final se hace una medición de comprobación, porque yo dije que iba a suceder esto y quiero comprobar si ha sucedido, pues podemos hacer una medición perfectamente de tiempo de revelación y saber si vamos por el buen camino o no. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con los cálculos? Hombre, pues los cálculos no vamos a entrar mucho porque no es objeto, pero sí quería pasaros alguna de las intervenciones que con Javier incluso he hecho, a ver si te suena, Javier. ¿Sí? ¿Se puede decir de dónde es? Pues dilo tú. Bueno, esto es de una entidad bancaria. Entonces tenía unas oficinas preciosas, preciosas, y ahí teníamos un problema de que la gente decía que no se encontraba a gusto cuando se reunía, porque el tiempo de oración era muy alto. Lógicamente, teníamos mármol, maderas, techos, cristal. Pues claro, cuando entrabas en ese espacio, la verdad es que había mucho eco y no era nada agradable. Entonces hubo que aportarles medidas correctoras para conseguir un acondicionamiento acústico. Y a través de Javier, que se mueve muy bien y tiene muchos contactos, él es el primero que detecta, y todos los componentes, el que detecta lo que los clientes le van reclamando. En muchos casos es el acondicionamiento. El acondicionamiento ya sabéis que se puede resolver de 3 formas. Uno es con el mobiliario, otros con materiales de acondicionamiento y otros llenando de personas el recinto. Pero cuando no tiene personas, tiene que ser una sala agradable. Luego, mobiliario y acondicionamiento acústico son los puntos fuertes para nosotros resolver esos problemas. Las de cálculo que nosotros manejamos habitualmente, en donde a partir de unas dimensiones y de unos coeficientes de absorción calculamos el área absorbente del recinto. Y bueno, pues a partir de ahí decimos, ¿cuál es el tiempo de reacción que tenemos? Pues área absorbente calculada, pues da el tiempo de reacción. Pues sencillísimo. Se puede complicar mucho más, pero de forma sencilla podemos hacerlo así. Entonces, claro, no es lo mismo tener esta oficina, que también te va a recordar a ti algo, Javier. ¿Te suena? Bastante, ¿verdad? Es la oficina de Areta hace unos años. Entonces hicimos una comprobación y ahora se vació por completo esa estancia y yo mientras tanto estaba dando una charla similar a la que estoy dando en estos momentos. Mientras tanto y durante la duración de la charla, durante el periodo de tiempo de la charla, personas especializadas revistieron de paneles de este tipo que estamos viendo aquí esa estancia.
y bajó, pues me parece que fue a 0,4 o una cosa así, o sea, de 1,2 bajó a 0,4 con un revestimiento muy adecuado, decorativo y estético, que iban perfectos para esa ocasión. Que por cierto, has hecho una intervención hace poco en la calle General Álvarez de Castro, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Lo has visto? Está muy contento, ¿verdad? Un sitio donde entrabas y era imposible poder hablar con la gente. Y entonces, bueno, pues le recomendé al propietario que viniera por aquí, vino, Javier le mostró los materiales, se quedó encantado. Y una cervecería, sí, más o menos podemos calificar de cervecería, bueno, pues fue revestido con materiales de este estilo, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el ruido que teníamos era ensordecedor. Y hombre, tenemos dos formas de atajar el asunto. Una, vamos a bajar el nivel emisor y de esa forma, sin aislar más, sino bajando el nivel emisor, tendremos menos problemas de transmisión. Así que aportemos acondicionamiento acústico al emisor, bajamos el ruido y ese ruido que no le va a llegar a él. ¿Cuánto se puede reducir el nivel sonido de una sala cuando ponemos material absorbente? Pues cuando es una muy buena cantidad de absorción, porque no se puede todo, el suelo no vas a poder poner, alguna pared no puedes, pues está entre 6 y 8 decibelios, la máxima reducción del nivel sonoro en una estancia al colocar materiales absorbentes. ¿Vale? 6 u 8 decibelios menos que pueden llegar al de arriba, o sea que es muy interesante. Y ahora fijaos presentación de Gerslor en el Hotel Riu, Plaza de España. En uno de los salones que tiene, con una altura, doble altura como mínimo, paredes reflectantes y la gente hablando, pues yo, vamos, estoy a punto de decirle al gerente del hotel, oiga, ¿usted no se ha dado cuenta que tiene aquí un problema? Que esa persona no va a volver a alquilar esta sala, porque en la fase final, cuando ya hubo el coffee, entonces estábamos ahí hablando todos, es que estábamos hablando los que estábamos uno al lado del otro, pero de luego imposible. El ruido era ensordecedor. Bueno, pues esas cosas se pueden corregir. Y se pueden corregir a priori, para que cuando esas personas estén ahí, pues no tengan ese problema tan brutal. Bueno, no solamente se puede hacer por un número, alfa por superficie igual, o volumen partido por el área y ya está. Los que nos dedicamos a esto, bueno, pues tenemos ya otros procedimientos de cálculo, lo hacemos por frecuencias, es mucho más completo y a partir de ahí sí podemos aportar pues cálculos de tiempo de oración o estudios de cuál va a ser la reducción sonora, ya por frecuencias, un poco más completo, pero que como os digo no es objeto del estudio, pero que sepáis que se puede dar muchos más pasos y avanzar, no simplemente a través de la fórmula. Aquí tengo otro ejemplo de unas salas de Google, me parece que era de Google, la empresa. A ver si tengo por aquí estos. Oficinas del tipo Open Space, bueno, suelen tener problemas de tiempos de revelación elevados. Fijaos en este caso, en donde los volúmenes son grandes, las superficies que estáis contemplando son bastante reflectantes y los puestos de trabajo necesitan un cierto acondicionamiento. Ahí al fondo veis unas zonas específicas para llamadas de teléfono. Bueno, son soluciones que pueden mejorar la acústica de la sala a nivel individual de un caso puntual. Pero este otro tipo de salas que veis aquí a mi espalda, bueno, pues son salas que tenemos que acondicionar acústicamente. Vamos a entrar en una de ellas, en donde pasamos de una temperatura algo inferior. El techo tiene unos paneles de fibra de madera prensada y luego el resto pues son superficies reflectantes. Tenemos placas de yeso laminado y tenemos vidrios en todas las paredes. ¿Cuál es el objetivo de los análisis acústicos? Pues intentar dotar a los espacios y puestos de trabajo de un tiempo de duración adecuado. Bueno, pues entonces analizamos los volúmenes, analizamos el tiempo de reacción que para esa sala que era bastante grande y un poquito caos. Dices, bueno, ¿cuál es el volumen que tengo? Con la gráfica, pues para tener una inteligibilidad adecuada, pues 0,6 de tiempo de reacción.
pues algo menos de 0,6 era el objetivo que nosotros teníamos para ese tipo o para ese estudio en concreto. Entonces, bueno, pues gracias a ese cálculo tan sencillo se puede llegar a soluciones bastante adecuadas. Fijaos, por ejemplo, en este caso, tiempos de revelación muy altos impiden una correcta concentración en los puestos de trabajo, mala comunicación entre las personas, interferencias de voz cuando hay llamadas telefónicas. Entonces, bueno, esas deficiencias acústicas que dejamos tras la compartimentación en una oficina, posteriormente hay que corregirlas. Fijaos que el tiempo de oración de esta sala es aproximadamente de unos 3 segundos. Vamos a explotar un globo para comprobar qué significa eso acústicamente. Habéis visto la caída del sonido, que ha sido bastante espaciada. Hay que recordar que el tiempo de oración de una sala es el tiempo que tarda en disminuir 60 decibelios el ruido generado por la explosión. Lo ideal para una oficina pues estaría en torno entre 0,5 o 0,7 segundos. Veis, casos de ese estilo tenemos muchas ocasiones, y en algunos casos sí tenemos la posibilidad de medir in situ, y medimos cuando la gente se da cuenta después de lo que ha hecho, antes de que entre en la propiedad. Me dice la empresa constructora, dice, oye, es que no lo podemos entregar así, es que en estas condiciones no lo va a alquilar nadie, es que no hemos tenido en cuenta el acondicionamiento acústico, dinos qué podemos hacer, pero a posteriori. Ojalá hubiera sido a priori, porque algunas veces se puede integrar mucho mejor cuando se tiene previsto en el acondicionamiento acústico, y Carlota sobre eso sabe bastante. Además ha hecho hace muy poco un nuevo edificio que todo el mundo está encantado, que en la otra charla que en el colegio que diste, en el colegio de arquitectos, ella intervino. Pues es un poco como lo había hecho, y la verdad es que mucha gente encantada contigo. ¿A que sí? Esa es la idea, ¿no? Lo has conseguido. Y es porque cuando uno tiene conciencia del ruido e integra todas las soluciones acústicas desde el principio, es mucho más fácil. Fijaos que también podríamos actuar de la siguiente forma. Digo, yo tengo un área absorbente. Yo sé que para un tiempo de revelación óptimo necesitaría un área absorbente óptima. Entonces puedo jugar con esos valores. ¿Cuál es el área absorbente que yo tengo ahora? ¿Y cuál es el área absorbente óptima? Y vale, pues entonces una vez que yo lo analizo, puedo calcularme la superficie a tratar con un coeficiente de absorción el que yo decida. Y digo, necesito, en este caso, 42,7, bueno, 40 metros cuadrados de superficie absorbente que tenga un alfa absorbente de 0,75. Bueno, pues les estás dando una pista y una información a la empresa que tiene que hacer eso, o a la empresa instaladora, vital, porque no van a hacerlo a ciegas, no van a poner, bueno, vamos a poner aquí 10 metros cuadrados a ver qué pasa, y en la esquina me han dicho, vamos a poner aquí otros 10 y a ver qué pasa. Bueno, pues hay que hacer las cosas con un poquito más de conocimiento. Entonces, podemos averiguar la superficie exacta, bueno, aproximada, de cuál es el área que tenemos que colocar para tener unas condiciones acústicas correctas. Bueno, esto lo vamos a dejar porque, al fin y al cabo, sí, también podemos calcular, como os he dicho antes, cuál sería la reducción sonora que voy a conseguir bajando de 1,1 tiempo de reacción inicial a 0,5, que es el objetivo final. Pues yo puedo bajar, según el cálculo, en 3,5 decibelios. Hombre, pues mira, también le podemos aportar ese mensaje al cliente. Si tú colocas absorbente, vas a tener un mayor confort acústico porque el nivel de ruido va a reducirse. Pero es que eso tiene un doble efecto, doble beneficio, real y psicológico. ¿Por qué es real? Porque yo mido el tiempo de oración baja. ¿Y por qué es psicológico? Porque cuando yo estoy en un sitio, digamos, íntimo, no tiendo a hablar alto. Cuando estoy en un sitio con acondicionamiento acústico, tiendo a hablar, oye, pues la verdad es que está muy bien, en fin, estás hablando de algo privado, y tiendes a hablar bajo. No se te ocurre decir, oye, qué bien se está aquí. No, digas, oye, qué bien se está aquí. Pero si es muy reflectante, lo vas a decir con el primer volumen. Entonces, psicológicamente, cuando tú vas a un espacio acondicionado, te sugestionas y dices, voy a hablar bajito. Y eso favorece.
Entonces, a lo mejor en vez de una reducción de 3,5, pues es mucho más, porque la gente contribuye a no elevar ese listón que tú has puesto tan bajo. Así que contribuye de dos formas, una real y la otra psicológica. Eso no lo tenéis que olvidar. ¿Qué es lo que nos dice el DBHR? Pues el pobre DBHR, y digo pobre porque se ha quedado un poquito corto en cuanto a condicionamiento, pues nos ha dado esas fórmulas que os había comentado antes. Vamos a pasar esto. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos recomienda? Pues nos recomienda que los espacios no sean cúbicos. O sea que si yo tengo esa forma y tengo un 4x4x4, acústicamente empezamos mal. Ya vamos en contra de la física. Así que vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder corregir ese espacio. Si tengo otra proporción como 8x4x4, pues también voy a tenerlo mal, porque ese 8x4 es un número entero y va a funcionar peor que si tengo un 8x7 o un 8x5. Entonces, acústicamente funciona peor. Se producen modos propios y, bueno, acústicamente no va a ser lo más adecuado. Entonces, si puedes, dentro de tu diseño y estás sensibilizado, dices, voy a adoptar o voy a conformar estos recintos de una manera que se adapte a lo que yo quiero. Cuando es una sala de reuniones o imaginaros en un colegio un aula, también nos da unas pautas a seguir. Nos dice que todo el techo sea absorbente. Muy bien, pues el techo absorbente, así evitamos reflexiones indeseables, la parte final sobre todo. Nos dice que la pared detrás del orador sea reflectante. Eso está bien, esto es correcto. Y también nos dice que la pared del fondo sea absorbente. Que la pared del fondo sea absorbente. Con lo cual, si os fijáis en algunos auditorios, veréis que donde está la cabina del vídeo, el traductor y demás, toda esta pared tiene material absorbente. ¿Para qué? Para evitar las reflexiones. Cuando hay mucha distancia, voy a recibir el mensaje, un desfase, y voy a entender mal el mensaje. Así que, si yo tengo un rayo sonoro que llega allí, llega a la pared y luego llega aquí, resulta que vamos a tener ese desfase y no lo vamos a entender bien. Para evitar esos problemas de reflexiones, colocamos en la parte posterior algún material absorbente. Otra alternativa dice, bueno, pues que esto sea reflectante en los 3 primeros metros, que aquí pues bien, está muy bien porque esto más o menos es reflectante y viene bien, y luego a partir de ahí que sea absorbente. Bueno, pues esa es otra de las alternativas que nos da el DBHR. Vale. ¿Qué nos dice en cuanto a la configuración? Pues la configuración nos dice que es mejor la de la derecha que la configuración de la izquierda. ¿Alguna intuición del por qué? Venga, fijaos y lanzaos a la piscina. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que la configuración de la izquierda es peor que la derecha? Porque en el de la derecha el sonido se encamina entre las butacas. De alguna manera le hacemos un camino al sonido. ¿Qué opináis? ¿No opináis? Bueno, chicos, chicas, ¿estáis de acuerdo con esa observación? ¿Tenéis alguna otra distinta? Que puede ser válida las dos, que no pasa nada. Que todos vais a tomar café. Sí, ¿no? No sé, depende de la respuesta. Venga, ¿alguna otra respuesta tan buena como la que ha hecho él? Que es buena, ¿eh? No, que es cuadrado y otro abovedado. Uno es cuadrado, otro abovedado. ¿Este abovedado? Bueno, me refería más a una de estas dos que a las fotos que he puesto para acompañar la distribución. El abovedado es del Colegio de Arquitectos de Palma de Mallorca, en donde ya he dado algunos cursos, y aunque teóricamente tiene una disposición como la de la izquierda, que no es buena, y aunque además tiene un techo abovedado que no es bueno, sin embargo yo doy charlas ahí y como, bueno, pues se escucha realmente decentemente, no está mal. Entonces, claro, puedes pensar, hombre, no está mal,
Se puede mejorar, pero no está nada mal. Y por supuesto no voy a poner un falso techo en ese techo para que suene mejor, ni se me ocurre. Algún material podría poner de revestimiento que se adaptara a la forma, pero no está mal del todo. Pero vuestro compañero tenía razón en una cosa, faltaría otra, es que el ruido se dirige mucho mejor cuando no tienes una barrera delante de personas, luego se reflexiona en el suelo y se transmite mucho más. Y luego la ventaja que tiene es que al haber personas en la pared, esa pared empieza a no reflectar en esa línea, en esa superficie, porque hay personas, hay butacas, y entonces hay una menor reflexión. ¿Que puede ser no muy representativo? Bueno, ¿que puede ser tan válido una configuración como otra? Pues también. Pues simplemente son recomendaciones porque favorecen la acústica de la sala, pero no impiden que la acústica de la sala sea decente. Aunque parezca mentira, cuando yo me pongo al lado de una pared, parte de las superficies que me envuelven son reflexiones que yo consigo. Si la parte de atrás, porque el ruido también es envolvente, es muy direccional, pero también es envolvente. Si yo la parte de atrás es reflectante, tengo más poder de emisión de sonido. Y si yo tuviese, aquí no porque esto es absorbente, pero si yo me pongo en una esquina y no fuera absorbente, fuera reflectante, me pongo aquí, el nivel de ruido que yo lanzo hablando con la misma intensidad, con el mismo nivel sonoro, sería mucho mayor. ¿Vale? Y por eso nos recomienda que la parte de atrás siempre sea reflectante y la que no debe tener reflexiones es la de enfrente, que sea absorbente. ¿Vale? Luego la de los laterales, bueno, algo habrá que hacer, porque una de las cosas, unos efectos que se provocan en una sala un poquito grande es un eco flotante. Y el eco flotante es que te pones en el centro de la sala y das una palmada, en el centro de la sala resulta que empieza a rebotar el sonido. Y eso no es bueno. Hay algunas salas maravillosas. Higine Arau tiene una por el norte de España. Higine Arau murió ya, me parece, si no recuerdo mal. Era un técnico acústica en catalán, que si tenemos a Sabine como el amo de la acústica y lo tenemos como referencia, pues en algunos sitios se compara los cálculos y formulaciones de Higine Arau con los de el tiempo de duración de Sabine. O sea, que era una inminencia y muchos de los locales, el Liceo de Barcelona, algunas otras salas, las analizó él. Y además, ya en profundidad, tiene programas informáticos que te reproducen el volumen de la sala, te generan rayos sonoros para ver cómo se reflexionan las paredes, te pueden modificar superficies absorbentes reflectantes y así de esa forma te deja una sala con un funcionamiento fantástico. Bueno, en las oficinas, ¿cuáles de vosotros habéis trabajado en oficinas y alguno de vosotros que os hayan dicho, tened en cuenta el acondicionamiento acústico? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué te dijeron a ti que tenías que hacer en las oficinas? ¿Fue antes o después? O sea, después. El problema es que es después. El problema... Que te encuentras... que te plantean un problema de acondicionamiento acústico cuando el aislamiento acústico no existe. Entonces... Claro, por eso hay un problema. Por eso, claro. Entonces te plantean el problema de... Es que en esta sala no nos escuchamos, o hay mucha reverberación, es que hay mucho ruido... Pero claro, te encuentras que la oficina ya está hecha y el aislamiento... Pues... El acondicionamiento... Bueno, pero no ha habido un aislamiento previo en la Tampoco. construcción. Ya. Ajá. ¿Y era un espacio abierto o era problemas en unidades de despachos o Bueno, pues generalizado? sí, el último caso, por ejemplo, que he tenido sobre todo eran las salas de reunión. Salas de reunión. Claro, que es donde quizá más se pide esa premisa de que se escuche Claro. bien, por el tema también de las videoconferencias y demás. Uh-huh. Sí, además el hecho de que todas ahora tengan una transparencia, que todas vayan o muchas vayan con cristal, pues no favorece la situación. Sí, ya hemos intervenido en bastantes de ellas y la verdad es que es un problema. Hay stores maravillosos que también benefician cuando tenemos una superficie acristalada con una cierta transparencia en donde permite ver a través del store y el acondicionamiento acústico es muy agradecido en cuanto le pones cualquier superficie. Entonces sí vendría bien. Vale.
Cuéntame algo. Cuéntanos un poco tu experiencia. A ver, a nosotros los clientes la verdad que se preocupan más por el aislamiento. Por el Muchos aislamiento. no saben ni lo que es el acondicionamiento hasta que no les sacamos el tema. Ajá. O sea, por ejemplo, Anaya se preocupa por el aislamiento. Y nosotros a raíz de esa conversación introducimos todo el tema de acondicionamiento. Vale. Cuéntanos un poquito cuál fue tu intervención, cuál fue la sala en la que tú te dijiste, aquí es que me tengo que explayar porque aquí va a tener problemas y quiero quedar bien. ¿Alguna de ellas? Es que era una oficina, el edificio era nuevo, tenía unos patios interiores y todas las reuniones se enfocaban a los patios. Como eran transparentes, tenían un lado de vidrio de mampara y un lado de vidrio de fachada. Sí. Pues ahí ya sabíamos que iba a haber porque eran salas de 12 y 18 personas. Pues ahí es donde más nos centramos, tanto en techo como suelo y en las otras dos paredes donde podemos. Y pusimos estores también, las máquinas. Pero ellos no eran conscientes del problema, sino que vosotros les avisasteis de lo que iba a pasar. Sí. Claro, es que hay dos opciones, o que el arquitecto consciente de esa problemática lo plantee en fase de proyecto, que es el momento adecuado, o bien a posteriori, que es lo más normal, en donde gente nos llama diciendo tengo un problema, ven a solucionarlos. Entonces ahí estamos los consultores acústicos para ver cómo podemos resolver esos puntos. Ahora estamos haciendo unas oficinas, un edificio de oficinas que se lo ha quedado la UACS, la Universidad de Alfonso X el Sabio, y que está en Arapiles. Y entonces son salas diáfanas por completo, destinadas a oficinas, que van a tener un tiempo de duración elevadísimo. Les hemos hecho un estudio acústico doble. Uno de ellos era el nivel de ruido de las instalaciones que no estaban previstas para aulas, para oficinas sí, el ruido en oficina es un poquito más que el del aula. Entonces han detectado que con todo vacío, sin mobiliario ni nada, pues el nivel de ruido en algunas zonas era bastante desagradable y para dar una clase pues no era adecuado. Así que un primer estudio acústico de sonido. Y luego el otro estudio acústico de tiempos de reverberación, porque eran aulas tremendas, una planta entera diáfana, en donde no tenía nada, ninguna superficie reflectante, todo acristalado, dos de sus caras acristalados, el suelo era un suelo técnico con chapa metálica y el forjado con las instalaciones vistas y forjado. Entonces, claro, el tiempo de duración pues no es adecuado. Así que para cada sala hemos ido analizando y viendo qué superficies deberían de tratar. No hemos hecho el material porque la parte de decoración no la llevamos nosotros, pero sí le hemos dicho, hombre, si colocáis un material que tenga un 0,8 alfa de absorción, pues tendréis que cubrir una superficie aproximada de tal, y os recomendamos que hagáis una pared, que no dejéis las paredes sin, o una serie de recomendaciones de actuación para que luego ellos, como estudio de arquitectura, fueran avanzando. Así que ese ha sido el último encuentro con el tema de acondicionamiento acústico. Claro. En este caso el edificio estaba construido, rehabilitado, dejaron las oficinas para alquilar y llega la UACS y dices, este edificio me mola, me lo quedo. Y entonces es cuando empiezan a haber inconvenientes en el edificio para el uso que querían. Las aulas tienen un nivel de ruido de instalaciones un poquito alto, el tiempo de duración es muy elevado, hay espacios mucho más específicos que necesitan un acondicionamiento acústico sí o no, hay una zona de gradas con una pantalla, con un volumen de 6 metros de altura de 10 por 10, entonces claro, si ahí quieres dar una charla, presentar un libro o una conferencia magistral, pues no lo puedes hacer. Entonces, si se prevé, tú ya lo adviertes y entonces ellos que están en fase ahora de decoración de ese edificio que se han encontrado rehabilitado pero desnudo, ahora hace falta vestirlo con materiales de acondicionamiento acústico. Por ejemplo, Carlota seguro que participó en fase de diseño, me supongo, ¿no? Pues a partir de la fase de diseño, sí, como arquitecto te das cuenta de las posibles deficiencias que va a tener por no contar con las condiciones acústicas que tú consideras que son necesarias. Y lo consideras porque, bueno, tienes conocimiento. Ella ha un curso mío, todo hay que decirlo. No, el curso de Colegio de Arquitectos ya terminó este año, que ha sido durante un mes y una semana. Lo hicimos por streaming, como en otras ocasiones, desde a partir de la pandemia, y bueno, dura un mes y medio. Entonces, claro, ahí es muy denso y se ven muchas cosas. Así que muchos arquitectos acuden. Yo me gustaría que fueran más, porque el acondicionamiento acústico no es algo que todavía haya en la cultura del arquitecto, pero oye, poco a poco vamos entrando. Y como bien dice
Carlota, el aislamiento es lo prioritario siempre, el acondicionamiento, ¡buah! Si alguien se acuerda del acondicionamiento, bienvenido sea, pero si no, el aislamiento. Siempre. Vamos, de hecho, tienes un bar, una discoteca y te pueden cerrar por el ruido que transmites, por la falta de aislamiento. Pero no te van a cerrar porque el acondicionamiento acústico de la discoteca sea malo o porque el del restaurante el acondicionamiento acústico sea malo. Entrará menos gente, la gente estará más disgustada, encontrarás comentarios en internet. Eso, por supuesto, parte de esa base. Pero no te lo van a cerrar. Mientras que con la falta de aislamiento sí te pueden cerrar un local. Y en este país ya sabemos que si tenemos el hacha, entonces reaccionamos. Si nadie nos obliga, pues a lo mejor no tanto. ¿Vas a decir algo, no? No. No, iba a comentar también en relación a lo que estabas comentando de si estudiar antes o después, o sea, las implicaciones que tiene desde el punto de vista de costes de instalación. Porque adaptar o integrar soluciones, pues tipo esta solución, como decía antes Alejandro, esto detrás lleva una perfilería de aluminio que hay que aplicar a las paredes o a los techos, o hay que suspenderlos de techos y demás. Este material hay que a lo mejor tratarlo para estudiar y salvar todos los registros que tenemos en los techos. Claro, eso en términos de horas de trabajo y de costes de material o estructuras que a lo mejor hay que inventarse a posteriori para salvar las instalaciones, pues a lo mejor te duplica el coste de instalación. El producto a lo mejor va a ser el mismo, pero las repercusiones en cuanto a elementos para salvar las instalaciones es muy complejo. Y bueno, conflictos con las salidas de agua, o sea, los rociadores, la iluminación, los registros. Entonces, bueno, todo eso es importante. Digamos que nosotros lo que intentamos es ayudaros a vosotros en este tipo de situaciones. Analizamos no solamente desde un punto de vista acústico, que es esencial, pero también desde el punto de vista de la instalación, para que el cliente al final se ahorre un dinero. Eso es lo que quería comentar. Vale. Vamos a ver algunas imágenes solamente de oficinas, ya terminamos. Bueno, hay muchas situaciones en donde en las oficinas tendríamos que contar con acondicionamiento acústico. Fijaos que en la entrada, descanso, comedores, multipuesto, brainstorming, aula, en fin, hay un montón de situaciones en donde deberíamos pensar en ello. ¿Hay exigencias en las oficinas? Pues no. ¿Y cuál es el tiempo de reverberación que debe tener esa oficina? Pues depende para el uso que tenga, las dimensiones, bueno, pues va a variar, pero por lo menos ser conscientes que debemos contar con algo de acondicionamiento. Yo puedo llegar a una oficina de este estilo, preciosísima, tiene un confort acústico a lo mejor excelente porque tiene techos con absorción, alguna otra superficie, pero tened en cuenta que si todo fuese reflectante, incluso aquella sala de reuniones con vidrio, pues posiblemente tendríamos problemas de acústica. Entonces la imagen de la empresa, justo cuando llegas y que no tengas un confort, pues hombre, no queda bien. Yo cuando entro en un sitio lo primero que es ver la imagen que me está dando la empresa. Y entonces hay que cuidar muy mucho esa entrada. Hay que, por supuesto, cuidar otras zonas donde o bien es zona de trabajo o compartido, en unas zonas un poco más privadas en donde la gente puede tomarse un café y charlar. Bueno, pues ese confort acústico en la oficina tiene que estar presente en todos los aspectos. Y por supuesto, si yo tengo una altura como esta, a lo mejor hago el techo y digo, pues estoy haciendo pues una cuarta parte, una tercera de lo que puedo, porque tengo paredes que tienen más superficies que el propio techo, con lo cual no os limitéis al techo, porque las paredes son muy importantes a nivel de reflexiones, y haciendo todo el techo, pues es probable que en muchos sitios no tengamos un confort. Si vais al Ginos, que está por O'Donnell, en el que está, pues bueno, yo vi que estaba todo el techo con placa de sol perforada. Y el ruido era ensordecedor. Digo, pero ¿cómo es posible que si hemos dicho que haciendo el techo ya valdría según el DBHR y tal? Bueno, pues no, la verdad es que no funciona bien solo con el techo, así que ojo que tenemos normalmente que ampliar esas soluciones. Comedor de empresa del Banco Santander, no recuerdo cuál era, y bueno, pues hace falta acondicionar acústicamente porque tenemos superficies muy reflectantes, todo el mobiliario muy reflectante,
en fin, colocar techos suspendidos, colocar sistemas decorativos que también sirvan de apantallamiento. Vosotros tenéis bastantes y fantásticos. Algunos de esos valen como poniendo elementos decorativos, ¿no? como apantallamientos, separación de espacios, y esos elementos que vosotros colocáis como decoración y que sirvan de acondicionamiento acústico son fundamentales. Esas pantallas absorbentes están muy bien. Las oficinas son de este estilo. Bueno, pues a veces hay algunos elementos verticales de separación entre los puestos de trabajo, pero es que otras veces que no tienen ni eso. Con lo cual, cuando tú hablas y es muy reflectante todo, el que está al fondo se está enterando a la conversación telefónica que estás teniendo tú. Es que eso no puede ser. Entonces, claro, hace falta un poquito de silencio. Es que se tiene que trabajar con confort. Si no, es que es imposible. No se concentra, bajo rendimiento. Entonces, claro, por eso, como existen estas cosas, pues ahora cuando paséis por la oficina y la veáis, vais a ver una cabina en donde la gente puede encerrarse en la cabina con un confort acústico interior y aislamiento del ruido del exterior. Y de esa forma, pues puedes hablar por teléfono cómodamente. Ni te molestan los demás, ni tú estás molestando con una conversación que a los demás ni le va ni le viene. Las oficinas de este estilo, en donde tenemos superficie acristalada, en 4 paredes, como no pongamos algo absorbente, pues por eso aquí aparecen unos baffles acústicos colgados, aparece una moqueta en el suelo, aparecerá algún elemento en pared, seguramente también absorbente, pues para tener necesarios, si no es que se trabaja fatal. Las salas de reunión, que hemos dicho que siempre las salas de reunión es lo que más normalmente se sensibiliza a la gente, pues moquetas absorbentes, un panel vertical que tenéis en pared absorbente, fundamental para obtener un confort acústico bueno, elementos de islas acústicas con incorporación de luminarias dentro de lo que es el sistema de acondicionamiento acústico. Bueno, pues todo eso es interesante. Así que, claro, ¿qué tipologías de materiales hay? Estos y más. Mobiliario, elementos singulares, pantallas, PET, paneles murales, virutas de madera con aglutinante, lanas, minerales, elementos cerámicos perforados. Que si vais a un plato de televisión podéis ver un ladrillo de medio pie puesto así, con los agujeros. Y una nave industrial forrada de esa forma, con lana mineral detrás, de forma que los agujeros permiten el paso del sonido y tener una absorción adecuada para ese recinto. Y es un material duradero de por vida, con acondicionamiento acústico de por vida. Bueno, pues ahí tenemos esos elementos perforados que protegen el material absorbente que está detrás, desde ese elemento cerámico perforado hasta chapas metálicas, maderas rasgadas, perforadas, placas de laminado. Hay un montón de cosas en el mercado que nos puede venir bien. Y hay materiales de este estilo, bueno, pues que ahora mismo la verdad es que están, decorativamente hablando, son fantásticos, que proporcionan visualmente un confort excepcional y que acústicamente también funciona muy bien. Y no hace falta ir a otros materiales más agresivos respecto a las estancias. Este es un material que se incorpora en casi todos los casos. Siempre hay una coloración, siempre hay un espesor, siempre hay un comportamiento. Entonces, la verdad es que funciona muy bien. Es plástico reciclado. Aquí, si luego os acercáis, veréis que están las virutas de plástico trituradas, recuperadas, que luego se transforman en fibra y luego, con el adecuado tratamiento, se prensan, se aportan los materiales que los dan solidez y se transforman en placas que pueden ser de 12 o de 24 milímetros de espesor. Más absorbentes, ¿no? Exacto. Para conseguir esas medias frecuencias de altos máximos, que es lo que... Eso es. Pero que algunos de ellos sí que, por ejemplo, en el de Antonista, pues ves que pues, están perforados, ¿no? En otros a lo mejor visualmente no se ve la perforación, ¿no? Pero son igualmente, ¿no? Por lo que... Sí, unos Claro. son de Hay M. muchos materiales de acondicionamiento, ¿no? Mucho. Antes que se ponía, pues yo me acuerdo locutorios de estudios de grabación, por ejemplo, de Radio Nacional de España y tal. Y entonces había entelados y lana, o entelados y muletón. Entonces se ponía la pared, se ponía el entelado, unos rastreles y ya estaba. Y eso se quedaba ahí, ni se sabe. Y era el acondicionamiento acústico que había hace muchísimos años, no había otra cosa. O romper así también, ¿no? Para que se vaya... Así que, bueno, pues la acústica es pesada. ¿Os ha parecido pesada la charla? Ah, vale, vale. Hostia. Oye, digo, esto, si no me dije no, me hundís. Vale. ¿Requiere mucho esfuerzo?
Bueno, si no nos metemos con logaritmos y tal, no requiere tanto esfuerzo y ha sido una charla didáctica fácil de comprender y con conceptos que yo creo que ha estado bien. ¿Es densa? Pues hombre, es densa. Yo creo que no es que sea densa, es que es muy importante. Lo que pasa es que la gente todavía no lo ha asumido, pero tenemos que tener en cuenta que la acústica tiene un gran interés cada vez más creciente. Entonces, claro, hay que analizar teoría, hay que ir a cursos, ordenanzas normativas, hay que tener control en las obras, estudiar el de VHR, el arte que toca. Es que parece que es mucho. Entonces, por eso, pues a lo mejor nos agobia un poco, pero yo creo que la acústica finalmente lo que es necesaria. Y ese confort que nosotros necesitamos lo tenemos que tener asumido presente en todos nuestros proyectos. Así que poca normativa hay que nos indique algo que tengamos que cumplir, pero bueno, esas son las normativas que tenemos hoy en día y los documentos más importantes y bueno, que los tengáis presentes para que les echéis un vistazo de vez en cuando. Aparte de la normativa que hemos hablado y demás, son todos los aspectos medioambientales que cada vez se exigen más en esta tipología de productos. Ahora, el tema de certificaciones, la trazabilidad de los productos, la reciclabilidad de los productos, entonces es un aspecto que hay que tenerlo muy en consideración cada vez que planteéis un nuevo proyecto. Es un consejo que os damos. Entonces, nosotros desde Areta lo que sí que hemos tenido siempre mucha atención es a la hora de seleccionar aquellos fabricantes que prestan especial atención a todo este tipo de certificaciones. No hay proyecto en el que no se exijan. Y luego también es importante que entendamos bien, no solamente cuando analicemos productos, no solamente el aspecto del código alfa, sino también que veamos, que profundicemos un poco más, porque a veces nos encontramos con productos que aparentemente pueden ser muy parecidos, pero que el gramaje, la densidad, la cantidad de material fonoabsorbente que tenemos por centímetro cuadrado te puede dar lugar a sorpresas impresionantes y luego puede que el precio te pueda estar transmitiendo una información sesgada. Por lo tanto, no quedemos solamente en la superficie del material o de lo bonito o feo que pueda llegar a ser, sino también cómo está construido, qué certificaciones medioambientales puede llegar a tener y cuáles son las verdaderas prestaciones acústicas. Y para eso, la labor que hacemos con Alejandro y su equipo y la labor que siempre os brindamos desde nuestro departamento de proyectos, pues va encaminada a eso, a elegir el mejor producto, a aplicarlo lo mejor posible, aplicarlo en el momento inicial si fuera posible, pero eso nos ahorraría muchos costes y al final tener un resultado de instalación perfecto. También la instalación del producto es fundamental, el nivel de detalle de la instalación. Entonces yo con esto os daría dos notas de servicio que me apuntaba antes Eva. La primera es, bueno, aquí habéis visto solamente una parte del espacio, hay algunas soluciones aplicadas, pero si vais experimentando en cada una de las áreas del showroom, en cada una de las estancias, en cada una de las escenas vais a ver diferentes materiales y vais a tener una percepción acústica diferente. Entonces, experimentad con vuestra propia voz, no sé si entráis al despacho, o si vais al office, o entráis a la sala de muestras, a una materioteca, os vais a dar cuenta cómo vuestra propia voz la vais a percibir de una manera diferente. La cabina ya es un caso extraordinario, porque ya te metes allí y te aíslas en otro mundo completamente distinto. Y eso, por un lado, bueno, ahora, quien quiera tomar un café, ahí hay un pequeño catering. Y Alejandro, nuevamente, y como siempre, agradecerte tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento. Y bueno, pues podéis dirigiros a Alejandro cualquiera que tenéis necesidad, pues directamente con él. Y a través nuestro, pues siempre os vamos a dirigir a los mejores profesionales. Y un aplauso para